empezar la charla hoy con algo que fue lo que terminé el domingo pasado, porque creo que esa frase para mí fue bien significativa y quisiera tomarla para iniciar. Y yo decía algo así, lo escribí para que quedara bien. Dice: vivir en santidad produce alegría solo a aquellos que por las convicciones que fueron transformadas en sus corazones deciden vivir en santidad. Entonces decíamos que la santidad es algo que alegra, es algo que trae gozo, pero solamente por la obra del Espíritu Santo. Y hablábamos acerca de, o hacíamos mejor una pregunta, y era si habíamos anhelado vivir en santidad. Y creo que la administración que Dios dirigía a hacer ahorita, Laurita, tiene que ver mucho con la palabra y tiene que ver de pronto con ese ampliar realmente el concepto de gracia, poder entender hasta dónde llega la gracia, qué fue lo que hizo esa gracia en nuestras vidas, cómo transforma, cómo cambia, cómo ministra lo que nosotros somos en nuestros corazones. Así que el salmista en el Salmo 119 sigue avanzando en su estudio, en su disertación, y hoy nos corresponde estudiar la sección del versículo 17 al 24. Ya estamos en la tercera parte. Y en este segmento nos lleva a entender cómo las convicciones que nos llevan a vivir en santidad nos llevan a alegrarnos no solamente por conocer la santidad, sino por anhelar vivir en santidad. Porque tal vez podemos conocer la santidad, podemos saber qué es la santidad, podemos entender el concepto, pero eso dista mucho de decir, y quiero vivirlo, quiero apartarme. Y es más, en nuestra humanidad, y voy entrando ahí como en tema, en nuestra humanidad es imposible. O sea, yo quisiera, pero en mis fuerzas yo no puedo ser bueno, en mis fuerzas yo no puedo apartarme para Dios, en mis fuerzas no puedo evitar que las cosas del mundo vengan y de pronto me muevan un poquito el piso. Por ello me hace entender que la santidad viene como producto de ese nuevo nacimiento, pero esa santidad que viene a mi corazón es por la gracia que vino a mi vida. Y entonces el título de este mensaje para esta noche es: no serías santo si su gracia no te hiciera santo. No serías santo si su gracia no te hiciera santo. Entonces creo que los que estamos acá, no sé los que nos están viendo desde sus casas, o sea, no sé quiénes nos están viendo de las casas, es lo que quise decir, pero los que hemos aceptado a Jesús en el corazón, ahora anhelamos esa santidad, queremos esa santidad, pero esa santidad yo no puedo tomarla como algo que me pasó en un momento determinado. O sea, me cansé de esta vida de pecado y ahora quiero, no funciona así. Sino que en el momento cuando Dios tocó nuestra vida, cuando Él nos acercó a su amor y a su gracia, fue cuando anhelamos la santidad. Ahora, antes de conocer al Señor, no sé qué edad tenía usted cuando conoció al Señor, pero tal vez sí se acuerda las cosas que usted pensaba y hacía antes de conocer al Señor, ¿verdad? Tal vez los más jóvenes no lo recuerden y ya más temprano vinieron, pero quiero preguntarle: ¿a cuántos la primera se les acercó un cristiano evangélico, aleluya, y le dijo, Cristo te ama? Y tú, ay, sí, ven, quiero. No, nos burlábamos, éramos orgullosos, hacíamos escarnio de las personas. Estábamos tan alejados que pensábamos que éramos muy pilos. O sea, esta gente está helado en el cerebro por allá, van allá, que quién sabe qué les digan. Y creíamos que nosotros éramos sabios en nuestra propia opinión, creíamos que nosotros teníamos las respuestas, creíamos que nosotros sabíamos lo que de verdad tocaba hacerlo. Y era más, no solamente estar ajenos, sino que hasta nos volvíamos reacios y en ocasiones hasta enemigos de las personas que nos compartían. Entonces como que vean, no me hable de eso, no me interesa. Usted y su locura, a mí no me metan esos cuentos. Usted que es tonto, usted que, bueno, todas las cosas que de pronto pudimos llegar a decir. De pronto palabras despectivas que pudimos tener cuando pasamos por enfrente de una iglesia y dijimos, uy, allá están. Y decíamos cosas que no deberíamos decir, simplemente desde nuestra ignorancia, desde lo que no sabíamos, desde lo que no entendíamos. Así que desechar esto era nada más y nada menos que desechar las buenas nuevas de salvación. Estábamos diciendo, no me interesa, no me importa y no necesito esas buenas nuevas de salvación. Pero en la misericordia de Dios, un día su gracia nos alcanzó. Y aunque tal vez era imposible que usted o que yo hubiéramos aceptado al Señor, gracias a Dios que lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Él, y Él nos acercó a su gracia.
Y creo que el salmista, y cuando usted mira, estamos hablando en la materia de cristología y estamos entendiendo cómo, aunque el pueblo de Israel vivía bajo la ley, cómo la gracia está latente en toda la Biblia. Y cómo tal vez los personajes del Antiguo Testamento miraban hacia adelante a esa cruz que un día iba a aparecer en el escenario como ese esperanza de vida que tenían, y cómo nosotros ahora la miramos hacia atrás y entendemos lo que tiene que ver con esto. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque el salmista, los salmos, la palabra, los profetas y todo lo que encontramos están llenos, están cargados de gracia y también apuntan a ese Jesús. Y en la porción que nos corresponde hoy, vuelvo a Salmo 119, versículo 17 al 24, lo leo despacio, pero creo a veces, yo tenía temor de tomar este estudio, porque tal vez lo leemos y parece que fuera muy repetitivo, parece que dijera lo mismo, parece que no avanzara, pero resulta que sí avanza y necesitamos como detenernos para entender cómo es en qué manera está avanzando. Y hoy nos va a hablar de esa gracia. Y dice el versículo 17 en adelante: sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes, al arrogante. Los que se alejan de tus mandamientos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Así que yo veo acá también una progresión, y vuelvo a hablar, está hablando o está en un contexto de gracia, y nos está diciendo cómo el salmista empieza primero a anhelar más de la palabra, empieza a anhelar más de conocer la palabra, pero anhelando ese anhelar la palabra, él empieza a experimentar algo que yo lo voy a explicar en un momento, pero es como que él mismo dice: me siento extranjero, me siento como peregrino en este lugar. Y es más, he tenido conflicto, y habla al final de los conflictos. Entonces hay gente que se ha levantado en contra mía, hay gente que como que no está de acuerdo con lo que estoy haciendo, y acá es donde empieza a desarrollar esa palabra. Ahora, el anhelo de la santidad que es producido en nuestro corazón por el Espíritu Santo, no se había producido la santidad si no hubiera un nuevo nacimiento. Tal vez el domingo yo decía que era muy diferente estar cansado con una condición de nuestra vida. Estoy cansado con el mal genio, estoy cansado con vivir en este hábito, en este vicio, pero era muy diferente estar cansado con algo a anhelar la santidad. Porque anhelar la santidad solamente se da cuando hay un conocimiento de Dios. O sea, a lo que me refiero es que hay cosas que yo puedo buscar hacer, pero porque yo quiero un beneficio personal. O sea, estoy cansado de esto. Si no tuviera este mal genio, seguramente tendría mejores relaciones. Si no tuviera este mal hábito, seguramente haría mejor las cosas, qué sé yo. Pero ninguno de esos pensamientos me llama a mí a acercarme a Dios. Ninguno de esos pensamientos me dice: y si no tuviera esto, me acercaría más a Dios. No, la única manera en la que alguien puede anhelar acercarse a Dios, desear acercarse a Dios, es cuando ha nacido de nuevo, es cuando realmente ha conocido la gracia y la bendición de Dios. Ahora, el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra va transformando no solamente nuestros corazones, sino que acaba transformando nuestra mente. Nos va permitiendo que nuestra mente sea renovada para caminar en lo que Dios quiere. Y entonces, cuando hablaba de convicciones, tiene que ver con cambiar las convicciones erradas que tenía por las nuevas convicciones que vienen. Entonces, si usted se mira a usted mismo, individuo, en la vida cristiana, pienso que todos tendremos cosas en donde fue fácil cambiar. Hay cosas que a usted no fue una tragedia, no. Le dijeron esto o aquello y usted lo hizo. Ay, pero hay ciertas áreas donde no he podido cambiar. Hay ciertas áreas donde parece que fuera esa piedra de tropiezo en la que vuelvo a estrellarme. Y como que anhelo ser diferente, pero otra vez caigo y otra vez voy en esa situación. Y eso tiene que ver porque es algo que está enraizado en mi corazón, en mi mente, en lo que yo vivo. Ahora, ¿qué es una convicción? Déjeme leer una definición que quiero darle. Y es: una convicción es una idea a la que se está fuertemente adherido y por la cual se me hace imposible
obrar en contra de ella. Eso es una convicción. Algo que yo lo tengo tan claro que no sería yo capaz de hacer algo en contra de esa convicción, en contra de eso que yo pienso, en contra de eso que se ha generado en mí como esa forma o esa manera de pensar o de hacer las cosas. Pensando en esto, déjeme hacerle una pregunta, pero quisiera que esa pregunta usted reflexionara sobre la respuesta que le va a dar y usted mismo evalúe por qué esa respuesta. Y la pregunta es, ¿la palabra de Dios es una convicción para usted? Entonces Laura decía en la administración, pero recuerdo cómo lo decía, como que Señor, permítenos realmente vivirlo porque a veces decimos que eres nuestro rey, pero no obedecemos, no caminamos en tu voluntad. Señor, ayúdanos, perdónanos. Y bueno, cuando estamos hablando de eso, es lo que estamos diciendo es que realmente la palabra no es una convicción. Realmente yo no he permitido que la palabra venga y transforme mi corazón, transforme mi mente, transforme mi vida de una forma clara. Y creo que esto que estamos entendiendo es como que el Señor nos lleva realmente a decir, oiga, vamos a cambiar. Yo esto lo comenté alguna vez, vuelvo y lo repito, pero cuando mi mamá estaba viva, recuerdo que había una palabra que a ella le ofendía. A ella le ofendía cuando le decía a una persona a otra que lo había vaciado. Y ella le parecía esa palabra terrible, decía que fue que lo volteó atrás y como lo desocupó, ¿qué le hizo? Pero creo que en el Señor realmente lo que Él quiere es vaciarnos. Pero vaciarnos ¿de qué? De un montón de pensamientos, de un montón de actitudes, de un montón de formas, de un montón de concepciones que tenemos, cambiarlas totalmente para que seamos renovados en personas nuevas, en personas diferentes. No hay nada, y la palabra la enfatizo, no hay nada en nuestra manera antigua de vivir que agradara a Dios. Por eso es gracia. Porque no fue que hicimos algo, no había nada y por eso tenemos que ser vaciados. Ahora, ¿qué respuesta le da usted a la pregunta si la palabra es su convicción? Porque esa pregunta podría cambiarla por, entonces, ¿es Cristo su convicción? Porque si Cristo es la palabra hecha vida, quiere decir que si usted responde que la convicción de la palabra a veces sí, a veces no, es lo mismo que usted diga, pues Cristo a veces sí, a veces no. Y obviamente entendemos y partimos de la base que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, que estamos luchando con ella, que estamos batallando, que nos estamos preparando para la eternidad con Cristo. Pero si Dios nos permitió conocerlo y nos dejó su palabra, fue realmente para que nosotros empezáramos a caminar en ella, para que empezáramos a anhelarlo a Él, para que empezáramos a caminar en su gracia. Y creo que la pertinencia de lo que Dios nos está diciendo en este año es, venga, dejemos de pensar solamente que la palabra es importante y ahora hagamos de la palabra algo importante. Porque el pensar que la palabra es importante, con eso no tenemos discusión. Estoy seguro que acá todos estamos de acuerdo en decir que la palabra es importante, eso no tiene discusión. La pregunta es, ¿para usted se ha convertido en algo importante? Porque eso es lo que va a marcar lo que cambiamos. Y creo que es imposible que yo siga avanzando en el tema si no recuerdo una vez más las palabras de Pablo. Y coloqué mis apuntes y otra vez, y lo colocaba porque yo sé que lo he repetido muchas veces, pero cuando Cristo nos habla de convicción, cuando Cristo nos habla de la cosmovisión que tenemos que cambiar, vuelve a surgir lo que Pablo dijo en Romanos, y es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una vez más, Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Dios quiere cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera, pero no la vida de todo el mundo. Quiere cambiar la vida de aquellos que Él ha escogido, de aquellos que Él ha elegido. Por eso a veces como que compartimos la palabra con otras personas y sentimos como que nos estrellamos con una pared. ¿Y por qué nos estrellamos con una pared? Porque el único que puede entender esto es el que realmente ha sido tomado por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo ha hecho algo en su corazón. Pero hay cosas, dice la palabra, que son espirituales y se disciernen espiritualmente, pero para el mundo son una locura. No entienden, pero yo cambiar, pero si yo soy bueno. Y usted vaya a preguntarle a alguien en el mundo y va a decir que es bueno.
Y consolidamos el ser bueno porque trabajamos, porque somos honestos en nuestras obligaciones, porque no decimos, qué sé yo, groserías, por decirlo de alguna manera. Y tenemos una escala de valores muy personal en la cual sentimos que eso justifica o nos da la estatura para estar con Dios. Y lo que está mostrando es que no conocemos que realmente Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto, y que para acercarse a Él no es tan sencillo, sino que necesito yo alcanzar esa santidad. Así que Pablo nos insta una vez más a cambiar nuestras convicciones, pero para que esas convicciones sean hechas tenemos que ser humildes. Entonces, ¿a cuántos de acá? Ahora lo pregunto sarcásticamente porque empezando por mí sé que a todos, pero ¿a cuántos de acá el Señor nos ha trabajado el orgullo? ¿A cuántos de acá nos ha tenido que colocar a veces rostro en tierra? Como diciéndonos, venga papito, mamita, tranquilo, tranquilo. No, no es como usted cree. No es a su manera, es a mi manera. Porque insistimos en pensar que yo sé, en pensar, y a veces como que le decimos a Dios, espera que yo sé. No, 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 tú no sabes. Pero insistimos en esa forma. Y resulta que lo que Dios quiere es que nosotros realmente seamos de un corazón humilde, pero esa humildad me la da la gracia. Yo no sé si usted entienda eso, pero haber aceptado a Cristo de una u otra manera fue humillar su carne. Porque usted y yo, que tantas veces hablamos cosas contra los evangélicos, dijimos contras con los evangélicos, en nuestra familia, reuniones familiares, de pronto en algún momento hicimos un comentario desobligante contra los evangélicos y ahora somos evangélicos. Y es algo humillante, pero es porque Dios tenía que tratarnos en ese sentido para llevarnos a entender que era definitivamente en Él. Y hay un ejemplo que coloca Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 2 al 5, dice: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Está hablando de los apóstoles. Entonces les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y me llama la atención que dice: así que el que se vuelva tan humilde como este niño pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Los valores diferentes en el reino, la manera como Dios evalúa la cosa. Dios no está esperando que yo llegue delante de Él con una actitud sobrada diciendo soy teólogo, tengo tantos máster, tengo tal maestría, No, Dios quiere que yo llegue de una manera humilde. Ahora, no quiere decir esto que entonces no me prepare, no quiere decir esto, pero creo que entre más conocimiento de Dios tengamos desde la parte espiritual, más humildad nos debe dar. Porque tal vez el conocer más a Jesús nos hace entender primero la debilidad que teníamos y en segundo lugar la necesidad que teníamos de Él. Así que la fe, si yo cambiara el término fe en lo que dice la palabra, que es la fe, la certeza de lo que se espera, yo podría hablar de la fe de otra manera y podría decir que la fe es una dependencia absoluta del Señor. Usted en este momento depende absolutamente del Señor. Entonces todos vamos a decir sí, pero la verdad es que no. Porque nos cuesta. ¿Y nos cuesta por qué? Porque somos humanos. Porque somos débiles. Déjeme, por favor, Mateo, no tome esto para orgullo porque no lo digo en ese sentido. Pero digamos que si estoy en la iglesia un domingo y empieza a haber problemas técnicos y yo sé que Mateo está, yo estoy tranquilo. Y estoy tranquilo ¿por qué? Porque yo no sé nada de eso, pero yo confío que él sí sabe. Y por más duro que sea el problema, yo sé que él lo va a solucionar. Cuando nos robaron, yo estaba preocupado porque decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero yo sabía que Mateo estaba y Mateo se inventó ahí, se consiguió una cámara y algo se hizo. Estoy hablando en un área pequeña, en el área de la tecnología, pero ahora pensemos en Dios. Es que yo pueda confiar plenamente. Pero hay áreas en las que no confiamos. ¿Cuántos pasamos problemas por el área económica? Porque sentimos que no va a alcanzar, porque sentimos que no va a haber, porque sentimos que tal cosa. Cuando hay una enfermedad, ¿cuántos dudamos? Porque soy impotente frente a esa situación. Cuando viene una adversidad que no sé manejarla.
Y aunque decimos que la fe es depender absolutamente de Dios, a veces buscamos atajos, buscamos la manera de ayudar a Dios. Ahora, no lo estoy diciendo condenándonos, sino estoy diciendo que hace parte de nuestra naturaleza, y lo que pretende la palabra, cuando yo escudriño la palabra, cuando yo voy a la palabra a través de la gracia, es llevarme realmente a depender de Dios, porque depender de Dios es decir, no dependo de mi propia capacidad, no dependo de lo que yo hago. Cuando en el capítulo 6 de Isaías, dice el profeta Isaías, el día que murió el rey Usías vi yo al Señor. Bueno, lo que está diciendo Isaías en cierta forma era, yo estaba tranquilo porque tenía a mi tío el rey, pero ahora que no tengo a mi tío el rey, o es Dios, no tengo a quién más. Y como que Dios a veces nos tiene que quitar las muletas, como que a veces Dios nos tiene que quitar esas cosas en las que confiamos y nos tiene que decir, bueno, ¿vas a confiar en mí? Y tenemos que reconocer en humildad que no es sencillo. Y en esa humildad decirle a Dios, no me es sencillo, pero quiero que me ayudes para poder confiar en los instrumentos útiles que tú me das para la salvación, en los instrumentos útiles que tú me das para poder confiar, y es la cruz y toda la obra que tú hiciste y la revelación que tengo de la palabra. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar hemos recibido revelación, pero déjeme aclarar una vez más qué revelación. Revelación es cuando hay una verdad que es tan fuerte en mi vida que se interioriza y me lleva a cambiar un concepto, me lleva a cambiar una actitud. Hay muchas cosas que en su vida han cambiado, pero esas cosas que han cambiado en su vida no son solamente porque usted es buena gente, sino porque Dios lo hizo. Estoy aconsejando a un joven. Este joven estaba conmigo esta tarde y me decía, uy, pastor, estoy juicioso porque ya estoy dejando de decir mentiras. Y yo le decía, ok, listo, chévere, pero recuerda que no eres tú el que, porque tarde o temprano vas a decirla otra vez, si te estás esforzando en tus fuerzas. Reconoce más bien delante de Dios que un área que te cuesta es dejar de decir mentiras, y dile, Señor, ayúdame a cortar con las mentiras, ayúdame a cortar con esto que no es lo que te agrada a ti, que no es lo que tú quieres. Así que vamos entonces a desarrollar ese texto, ese fragmento del Salmo 119, pero creo que la base, que lo vamos a mirar al final, lo que condensa todo lo que dice el salmista, está en esa fracción, está en el último versículo, donde dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. O sea, si estoy diciendo que la santidad viene como producto de la gracia, pues es la palabra la que me ayuda, es la palabra la que me enseña, es la palabra la que me acerca. Así que las personas que por sus convicciones deciden vivir en santidad, entenderán o entenderemos que no es una tarea fácil, a menos que sea la palabra la que nos guíe. Y aquí es donde toma el valor la palabra. O sea, el decidir vivir en santidad no es el que yo me pare un día y digo, a partir de hoy no voy a decir groserías, a partir de hoy no voy a decir mentiras, a partir de ahora no me voy a colar en el Transmilenio, a partir de ahora, bueno, todas las cosas que usted pueda decir. No. Realmente quien quiere vivir en santidad tiene que acercarse a la palabra, porque de lo contrario estaríamos diciendo lo que dice la gente del mundo: yo con Dios tengo mi propia relación. Porque sería mi escala de valores. Yo creo que lo que Dios quiere es esto, entonces voy a actuar como yo creo. No, Dios, decíamos al domingo, Dios no quiere que yo me imagine o que yo suponga que a Dios le gusta esto. Dios quiere que yo vaya a la palabra, porque en la palabra específica y claramente me dice qué es lo que Él quiere. Y de una manera personal me va a redarguir cuando Él, estudiando su palabra, me diga, estás leyendo esto es lo que te estoy pidiendo. Esto es lo que quiero que cambies. En esto es que tenemos que trabajar. Esta área es la que quiero que rindas en la cruz. Entonces, ¿cuál es esa área que usted tiene que rendir? ¿Qué es esa situación en la que usted sabe que vuelve y falla, y la que tiene que pedirle a Dios que le ayude? Porque Él es el que nos guiará en ese camino a través de lo que Dios quiera. Así que miremos entonces que no seríamos santos si su gracia no nos hiciera santos. Y creo que es importante, porque entonces le da un valor mayor a la gracia. Ya no solamente es el favor inmerecido que nos hace salvos, sino es ese favor inmerecido que nos ayuda a ser santos. Y creo que en cierta forma es un descanso, aunque es una responsabilidad, es un descanso. ¿A qué me refiero a un descanso? El saber que no soy yo en mis fuerzas tratando de agradar a un Dios que jamás en mi propia carne la voy a poder agradar.
sino que es la obra del Espíritu Santo en mi vida, ayudándome y guiándome a través de la revelación de la palabra a vivir como Dios quiere que viva. Espero que lo estemos entendiendo, porque yo sé que es un poquito denso, pero aunque es denso, es la palabra, que es la palabra la que me transforma, es la palabra la que me cambia, y esa palabra yo la entiendo por el Espíritu Santo, pero yo tengo el Espíritu Santo porque un día la gracia de Cristo me alcanzó. Alguien que no tenga la gracia de Dios tampoco tiene al Espíritu Santo, tampoco tiene la dirección de Él. Entonces lo primero es que la gracia nos da revelación. Es la gracia la que nos da revelación. Porque usted ha decidido vivir en santidad, porque hay cosas que a veces, hay cosas que en donde antes no se sentía incómodo y ahora se siente incómodo. Porque hay lugares a donde antes iba y era normal y ahora no le gusta ir. Porque hay un lenguaje que antes utilizaba usted, pero ahora le molesta, ahora no le gusta. Bueno, no es porque ahora usted es mojigato y se volvió santurrón, no tiene nada que ver con eso. Es porque su naturaleza ha cambiado. Es porque Dios, eso lo vimos en clase, pero déjeme tocarlo acá, tocarlo en ese sentido. Pero el martes en clase hablábamos del versículo en Isaías donde dice que Dios hizo alejar de nosotros el pecado, así como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar nuestro pecado. Y entendíamos qué significa eso. O sea, entendíamos que aunque estábamos y habíamos sido maltratados o sellados o esclavizados mejor por el pecado, ahora el Señor nos ha llevado a una bendición. Y en esa gracia de la revelación es lo que dice el salmista en los primeros dos estrofas, que dice: sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Sé bueno para que este siervo pueda vivir y obedecer la palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Qué le está diciendo? Abre mis ojos, yo quiero conocer esa profundidad. Y no sé, voy a ser como muy irritante acá, si se puede. Pero tal vez si yo miro la Biblia y pienso que dice exactamente lo mismo en todos lados, quiere decir que yo estoy viendo superficialmente, pero que no he ido a lo profundo, que no he entendido la revelación, que Dios quiere sumergirme, que Dios quiere llevarme. No sé cuántos, voy a contar una experiencia personal, pero Dios me ha dado como 2 o 3 veces la oportunidad de bucear, de meterme al fondo del mar, no solamente de caretear, sino de bucear. Entonces la gente que de pronto no sabe nadar ni nada, se para frente a la playa y ¿qué ve? El agua, y es majestuoso. ¡Wow! Tremendo. Inspira respeto. Pero ver la superficie del mar es verlo todo. No, estoy viendo la superficie. Bueno, entonces usted entra en un programa, no sé qué, y se pone una careta y ahí desde encimita ve pescaditos. Ah, mucho más que el mar, ve algo más especial. Pero cuando usted se puede meter al fondo, cuando usted puede ir bien al fondo, nadar al lado del coral, ver la cantidad de pescados, de colores, de ambientes, la vegetación que tiene un coral, porque un coral es como una barrera, pero natural. ¡Wow! Eso es espectacular. Bueno, la palabra dice que yo la puedo mirar por la superficie y decir, sí, habla de Cristo y de que nos ama y que tenemos que ser buenos. Yo puedo entender eso. Pero cuando me sumerjo en la palabra, empiezo a recibir algo más. El necio vive bajo sus propias premisas. El necio dice, no necesito, yo sé. Yo camino de acuerdo a lo que yo creo. Eso dice el necio. Pero en contraste, acá el salmista, que entiende la gracia, él depende de la gracia para entender la palabra. Por eso le dice, Señor, enséñame, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda entender. Así que necesitamos la sabiduría que Dios nos da para poder comprender la palabra. Pero no esa sabiduría malsana, no la sabiduría que viene de nosotros. Sabe que yo escucho a veces, no solamente mensajes cristianos, porque obviamente y terrible que pase en un mensaje entre comillas cristiano, pero hay mucha gente afuera que necesariamente no es religiosa, que necesariamente no dice que cree en Cristo, pero que ha encontrado en la Biblia un libro mágico de enseñanzas esotéricas con las cuales pueden sacar un provecho. Y hay gente que sí toma la Biblia y le da unas interpretaciones rebuscadas, torciéndole el brazo totalmente a la Biblia,
justificando unas enseñanzas místicas que nos llevan a conocer. No, no es eso lo que Dios quiere. Y esa sabiduría que yo puedo emplear en mi hombre natural, no en el convertido, sino en el natural, para entender la palabra, lo que están mostrando es mi necedad. Y por allá Santiago dice que hay un tipo de sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólico. Y cuando Santiago está diciendo que esa sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica, lo que está diciendo, en otras palabras, es que nuestra sabiduría humana es limitada. Y no solamente es limitada, sino que además de ser limitada, viene de una mente depravada. De una mente que solamente busca satisfacer su propio deseo, su propio anhelo, su propia convicción, pero nada más. En nada quiere agradar a Dios. Y además de esto está pervertida por el enemigo que nos lleva siempre a la esclavitud. Por el contrario, dice Santiago, y eso si quiere leerlo, habla de que Dios habla de una sabiduría diferente, de una sabiduría que viene del cielo, y es lo siguiente, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Así que habla de la sabiduría que viene de Dios, que no me lleva a ser arrogante, que no me lleva a ser prepotente, que no me lleva a ser soberbio, sino que vuelvo a decirles algo, y es que cuando yo entiendo la palabra y cuando me sumerjo, déjenme colocarle mi ejemplo, pero las veces que he buceado, me siento tan pequeño mirando la majestad de lo que se ve allá abajo. Bueno, cuando yo entro por la revelación del Espíritu a conocer la profundidad de la palabra, lo que me hace ser más consciente de la necesidad que tenía de un Salvador. Me lleva a entender que sin Cristo realmente no tenía nada y que solamente Él. Y que no hay nada, no hay un milímetro que yo pudiera haber hecho para merecer algo. Y que toda la gloria le pertenece a Él. Así que, así como lo hice el domingo, quiero hacerlo también hoy. Y quiero terminar este punto con un pensamiento. Y mi pensamiento para este punto es, nuestra oración diaria debería ser, Señor, confieso mi incapacidad ante tu palabra, pero creo en tu suficiencia para revelármela. O sea, yo creo que yo soy incapaz, reconozco que soy incapaz, pero siendo incapaz, también creo que es tu Espíritu Santo el que me la revela. Por eso, y vuelvo y digo, no estoy diciendo que entonces no estudie la Biblia, no tengamos el estudio del seminario, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que para yo acercarme a la palabra no tengo que ser el teólogo, no necesito es al Espíritu Santo. Y sabe que es el Espíritu Santo como si me tomara de la mano y me llevara a entender, a discernir, a comprender la palabra. Lo segundo que quiero decirles es que la gracia no solamente nos da la revelación, sino que la gracia nos hace ciudadanos de su reino. No sé si esté mal lo que voy a decir, pero así como el gentilicio de los que nacimos en Colombia es ser colombianos, o de los que nacieron en Venezuela es ser venezolanos, déjeme decirle que el gentilicio de los que son del reino sería ser santos. Ellos son los santos, pero no solamente como gentilicio, sino que cuando a mí me dicen colombiano o cuando a ti te dicen venezolano, te están identificando con una cultura, con un lugar geográfico, con un ambiente, con una forma de actuar, con una forma de pensar. Bueno, las personas que se identifican con el reino, la manera de identificarlas es santos. Son santos porque pertenecen al reino, porque están en el reino. Así que en el salmista, en esa revelación que está teniendo, versículos 19 y 20, él dice lo siguiente: no soy más que un extranjero en la tierra. Él dice, en esta tierra yo soy simplemente un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Ahora, acá es donde quiero que usted tome algo. Tome la primera frase y téngala en cuenta. Si él está diciendo, no soy más que un extranjero en la tierra. Cuando él dice, no escondan mis mandamientos, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Esos mandamientos y esas ordenanzas, ¿a qué lugar se refieren? Y se refieren a su reino.
No le está diciendo, enséñame a conocer los mandatos de mi patria, la constitución de mi patria, sí es importante, pero a lo que quiero hacer referencia es que Él quiere que nosotros tengamos ya una mentalidad de reino y que mi forma de actuar, mi pensamiento sea como el reino. Que yo pueda realmente identificarme, soy un hombre, una mujer de reino. Por eso decía, creo que el domingo también lo decía, lo dramático, lo triste, lo vergonzoso que es que alguien que no es se haga pasar por cristiano. Hoy la persona con la que tenía la consejería me contaba algo y me decía, lo que pasa es que en mi casa, yo hasta ahora estoy queriendo entrar a esto, pero en mi casa no creían. Y entonces dijo, porque es que mi abuelita era fanática. Bueno, hasta ahí lo entendí y dije, bueno, pues también es que, no, pero ¿sabe qué me dijo? Me dijo, y mi abuelita, que era fanática, quitémosle el fanático, se casó con otro señor que era cristiano. Y mi abuelita pagó la casa, la trabajó toda la vida, pero mi abuelita no sabía leer. Y este señor fue y la hizo firmar unos papeles y le quitó la casa y resulta que ahora el señor murió y los hijos vinieron a reclamar la casa y nos van a sacar. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué será que el papá no quiere a los cristianos? Porque alguien que no tiene la identidad de un cristiano verdadero, que es la santidad, vino y se hizo pasar como cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Porque es la palabra la que realmente me transforma, porque es la palabra la que realmente me cambia, porque es la palabra la que me lleva a vivir. Entonces dice, no soy más que un extranjero. Y esta es una declaración muy seria. Escúcheme, es una declaración muy seria. Yo sé que Chepe está que vuelve a Venezuela algún día. Yo sé que nosotros amamos a Colombia y cuando suena el himno nacional se nos hincha el pecho, y si alguno de ustedes ha salido del país y ha escuchado el himno de su patria fuera del país, créanme que allá se siente mucho más fuerte porque, ay, Colombia, patria querida, como la que, todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué está diciendo la palabra? Que ahora no importa que usted sea venezolano, que usted sea colombiano, que usted sea de donde sea, en esta tierra somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en otro lugar. Y eso yo no lo entiendo si no es por la revelación de la palabra. Entonces a nosotros nos pega mucho la patria. Yo creo perdóname Chepe, hablo algo, pero cuando estábamos en el tema de las elecciones y que este señor hizo lo que hizo y todo, yo recuerdo que yo sentía como unirme a ellos y creo que les escribí y los llamé o algo y hablé con Chepe y yo recuerdo escuchar la voz de Chepe quebrantada. Y quebrantada porque estaba hablando de su patria y de la impotencia que sentía de cómo es que alguien está haciendo eso en mi tierra. Claro, porque nos duele. Pero tal vez lo que está diciendo el salmista es, eso nos debería doler del reino. Yo no quiero que nadie hable mal del reino. No quiero que nadie hable mal del gobernante del reino al que pertenece. Yo no quiero que nadie hable mal de mis hermanos que son de ese reino, porque hay una identidad, porque me identifico. Porque cuando entre nosotros, dice Santiago, hay celos amargos, iras y contiendas, entonces ¿en qué estamos? Eso es lo que Dios quiere. Entonces la gracia nos lleva a convertirnos en esos ciudadanos de ese reino. Y ese reino tiene una característica, tiene una forma especial. Y entonces nos hace forasteros, y cuando habla de que somos forasteros acá, entonces no quiere decir ahora renuncia a ciudadanía colombiana o venezolana. No. Lo que dice que nos hace extranjeros, es más, creo que más que ser extranjeros de un país, nos hace extranjeros del sistema de este mundo. Somos extranjeros del sistema de este mundo, o sea, esta cultura no pega con nosotros, no casa con nosotros. Usted me ha escuchado hablar y vuelvo y digo, no lo quiero hacer criticando, pero se me sirve para el ejemplo en este momento. Usted sabe que yo escucho una emisora donde escucho noticias y en esa emisora hay una persona que antes era sacerdote y ahora es laico, se retiró del sacerdocio. Más sin embargo, en la mesa de trabajo le dicen padre al sacerdote. Y hay declaraciones que él hace que yo digo. Entonces, por ejemplo, en estos días están en el carnaval de Barranquilla y esta persona es costeña y está diciendo, no, es que toca ir eso para todo el mundo porque toca ir allá a tirar paso y no sé qué. Ahora, cuando yo entiendo el concepto de carnaval es una fiesta de la carne.
Y sí, patrimonio de la universal, de la humanidad y todo lo que usted quiera, pero es mundo, es mundo. O sea, yo no me veo allá y no me veo porque yo soy de la iglesia y no quiero que me... No, porque ya no me siento en el ambiente porque no es lo que yo quiero. Hoy entonces estaban hablando en el programa en un momentico que ahora cuando lo escucho decir, ¿ya quieres trabajar? No, es que cuando almuerzo entonces escucho el medio y entonces escucho, porque ahorita van a criticar al pastor. Pero hoy estaban hablando acerca de que como hoy es el día de la ceniza y esto, entonces que estaban hablando del ayuno y estaban, bueno, dando sus definiciones del ayuno. Y el padre mismo dijo, bueno, yo ayunaría de malas palabras, porque los que me conocen y yo, ok. Ahora, a lo que digo es que es diferente tener una religiosidad realmente, pero no en una aparente religiosidad de, yo sí soy santo porque no digo groserías. No estoy en ese contexto. Lo que estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo, por la gracia, ha llegado a mi vida, y el mismo Espíritu Santo por la gracia me revela la palabra me transforma en mis modales, en mis gustos, en mis tendencias, en la forma como actúo. Y no es algo impuesto, no es postizo, sino que es de algo natural que hay en mi vida, porque soy extranjero a los principios, a la cultura, a los valores, a las metas de este mundo. Ahora, ¿está mal que usted quiera progresar en esta tierra? No está mal. Pero usted sabe que lo define como persona ya no es lo mucho o lo poco que tenga, sino que lo define es lo que usted es en Cristo, que es muy diferente. Y eso es lo que está expresando el salmista. Está diciendo, yo quiero que la gente vea en mí realmente a un hijo tuyo. Wow, imagínese esa oración. Imagínese que usted todos los días se levantara y dijera, Dios, hoy yo quiero que toda la gente que se cruce por mi camino vea en mí un hijo de Dios. Ahora, sé que muchas veces ven un hijo de Dios, pero en todas las ocasiones, porque a veces actuamos de una manera equivocada, porque a veces, y hace parte de nuestra naturaleza débil, pero lo que está diciendo el salmista, quiero que vean eso, porque amo la palabra, porque ellas son los principios del reino, y los principios del reino, entonces vuelvo al principio, son convicciones. Son convicciones. ¿Por qué nos gusta entonces escuchar el himno nacional o cuando gana Colombia un partido de fútbol? Porque mi convicción es que soy colombiano y esa convicción me lleva a alegrarme con eso que me identifica. Bueno, mi convicción me debería llevar a identificarme con el reino de los cielos. Me debería llevar a odiar lo que el rey de mi reino odia. Y amar lo que el rey del reino al que pertenezco ama, porque esa es mi identidad. Es por esto, y yo confieso, durante muchos momentos tal vez lo entendía, pero lo entendía solamente por la superficie, pero no entendía la profundidad de este versículo. El autor de Hebreos en el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, imagínense que, y ya se lo va a leer, pero en los héroes de la fe dice, y estos se murieron sin alcanzar lo que esperaban. Y entonces yo al principio decía, pero entonces ¿cuál fe? Si no lo alcanzaron, ¿sabe que cuando pensamos que no lo alcanzaron y que murieron, lo que estamos mostrando es que nuestra mentalidad está muy limitada y no hemos entendido el alcance o hasta dónde va? Pero el autor dice lo siguiente, todas estas personas, ha hecho una lista larga que va anterior a estos versículos, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Murieron creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron, lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. O sea que yo pierdo o muestro que no he entendido la dimensión cuando mi única esperanza está en este mundo. Cuando mi único propósito es alcanzar algo en este mundo. Y permanentemente el mundo, ¿cómo te mide? Tenía un amigo del trabajo donde estábamos. Y recuerdo que él siempre medía a la gente por lo que tenía.
Entonces él no le preguntaba a uno cómo estás, cómo te ha ido, no, él decía, ya tiene apartamento, ya tiene casa, ya compró esto, ya terminó la carrera, porque para él el concepto era que si yo alcanzaba eso era alguien, si no tenía eso no era nadie. Ahora, ¿eso es importante? Sí, sí es importante, pero no me define. Es importante tener logros, pero no me definen. Los logros no me definen. Lo que me define es quién soy en Dios, y lo que soy en Dios es lo que habla la palabra. Ahora, el conocimiento no es para todos, dijo el Señor, sino es para algunos. Y él tomó en Mateo 18 el ejemplo de un niño, recuerda, pero ahora en Mateo 11 nuevamente toma un niño, pero ahora para hablar de cómo ese conocimiento, wow, acá es donde vuelvo y digo, que Dios nos amó tanto, no porque fuéramos especiales. Yo me siento agradecido por Dios de poderle predicar a ustedes la palabra, porque ¿quién soy yo? O sea, no tengo nada que dar, pero es que no soy yo, es Dios, en el contexto de que es el que nos ha dado. Y dice Mateo 11, 25 al 27, dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración, hablando de un niño que estaba allí, dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. No es a todos. Y usted y yo somos privilegiados, somos agraciados si hablamos de la gracia, porque a Dios le plació que cuando usted estaba muerto en los delitos, en los pecados, en un mundo sin sentido, apartado de Dios, a Dios le plació que usted pudiera conocerlo y revelarle a usted la bendición de su palabra. Por eso hay cosas que usted entiende, y a veces usted habla con alguien y usted lo mira como con cara de desespero y dice, pero ¿por qué no lo entiende? Bueno, respóndase usted mismo, porque no tiene la gracia. Porque no es que usted sea más inteligente o más pilo, es porque Dios a través de la gracia le quitó el velo, le ha permitido conocer la palabra. Por eso mi pensamiento para ese punto es, no fue tu talento o carácter la que te dieron el privilegio de ser ciudadano del reino. Fue su gracia, la misma que te lleva a ser santo para Él. Es la gracia. Es la gracia. No hay nada de lo que yo me pueda vanagloriar. No hay nada de lo que yo pueda sacar pecho y decir, es que yo no, nada. Es más, el conocer la palabra, vuelvo y digo, sí, la palabra exacta es eso, me humilla, pero ¿para qué la palabra me humilla? No para humillarme en el mal sentido de la palabra, sino la palabra me humilla para que yo entienda que debo ser humilde, que no hay nada en lo que pueda tener una pretensión, porque no soy yo, es Dios. Así que su gracia me da revelación, su gracia me hace ciudadano del reino. Pero la última parte donde habla del conflicto dice, su gracia nos guía en medio de la hostilidad. ¿Cuál hostilidad? Bueno, resulta que somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos. Entonces acá vuelvo, y entonces ya ahora sí se entiende por qué en la iglesia primitiva esta gente loca, cristiana, fanática, estaba dispuesta a ir a la cárcel, estaba dispuesta a ser crucificada, estaba dispuesta a ser llevada al circo romano. O sea, ¿cuál era su confianza? Porque todos ellos murieron sin ver lo que se les había prometido. Porque ellos entendían que iba más allá. Es más, el ejemplo primero lo coloca Jesús. Porque en Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que Cristo tuvo que pasar primero por la muerte para ver la bendición. Él no vio la bendición antes de la muerte, él vio la bendición después de su muerte. Y la bendición fue ver un pueblo redimido. Uy, los que están en cristología no se pierdan la clase, les dije que se ponía mejor, pero solamente le adelanto algo. Y es entender cómo Jesús no perdió su tiempo. Vea que había una expectativa, una falsa concepción que yo tenía, y era, bueno, ¿y si Cristo murió y nadie aceptaba? Bueno, pues la verdad es que si Cristo hubiera muerto y no es por la gracia de Él, nadie acepta.
Y entonces hubiera sido muy bueno el sacrificio, pero inútil. Vayan al seminario, sigamos. ¿Alguna vez has experimentado rechazo de las personas que te amaron en algún momento? Yo alguna vez en un trabajo, yo en ese trabajo tenía un lugar de privilegio, por decir algo. Pero por circunstancias de la vida, todas las cosas se voltearon. Y resulta que como que todo se hizo en mi contra. Y recuerdo que el último día que fui a ese trabajo y fui con mi esposa, nosotros que entrábamos a ese lugar como Pedro por su casa, por de alguna manera, que mandábamos, ordenábamos, teníamos palabra de autoridad. Ese día recuerdo que nos sentaron en la recepción de la empresa y nos sentamos en una silla y yo veía pasar a todo el mundo y todo el mundo nos miraba así como si fuéramos gusanitos. Y fue feo sentir eso. Más cuando tú sabías que antes había estado ahí como con el privilegio. Pero esa situación se da porque pasa, y entonces ahora cuando nos dicen que somos extranjeros acá, entonces los que somos cristianos, entonces llegamos a nuestros hogares donde antes hacíamos la rumba, hacíamos el chiste, tomábamos el trago, hacíamos las locuras, éramos el centro de atracción, lo que sea, y ahora somos juiciosos, ahora nos portamos bien, y su familia, ¿cierto que se pone feliz? No, no se pone feliz. Su familia dice: usted volvió a un amargado, usted ahora no disfruta, usted ahora no la... ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales que el mundo natural no lo piensa, no lo entiende. Y esto fue lo que sucedió acá. Por eso él dice: tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandamientos son malditos. Dura esa palabra, ya la explico. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos, dice. Así que no se trata, escúcheme, no se trata simplemente de leer la palabra. Es entender que ahora le pertenecemos a Él y a su reino. Fue lo que tú dijiste en la administración, que ahora le pertenecemos a Él. Déjeme decirle algo de lo que dije del mar. Ahora, no digo porque igual, si alguien no sabe nadar o algo, pues ni modo. Pero exacto, el que no sabe nadar, pues fue al mar y metió los pies y salió y ¡wow! Y viene y cuenta la experiencia. Pero tal vez la experiencia de esa persona que fue al mar y se mojó los pies no es la misma experiencia del que fue y careteó, porque el que careteó tiene algo más que contar. Pero esa no es la misma experiencia del que fue y se metió al fondo, porque tiene algo más que contar. Lo que Dios nos dice es que no se conforme con ir y mojarse los pies y qué chévere, no, vaya más allá. Hay algo más. Por eso al principio dice las maravillas, me revelas las maravillas, es la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y es entender que ahora le pertenezco, que soy de su reino, que nuestros pensamientos, la toma de las decisiones y los sentimientos que tenemos han cambiado. Porque ahora no actuamos, ni pensamos, ni evaluamos como pensábamos, actuábamos o evaluábamos antes, porque nuestras convicciones han confiado desde, y escúcheme acá, lo profundo de nuestro corazón. O sea, no es solamente, y vuelvo a parafrasear, que yo digo mentiras y ahora a partir de ahora no voy a decir mentiras. O soy grosero y ahora a partir de ahora no voy a decir groserías y me muerdo la lengua cada que voy a decir una grosería. No voy a terminar con esa lengua vuelta a nada. Porque aunque lo estoy diciendo externamente, en mi corazón no ha sido cambiado. Porque es la palabra la que lo cambia desde el profundo. Es la palabra la que lo hace y que cambia estas convicciones. Ahora, y acá viene esto. Cuando usted cambia sus convicciones, el mundo no lo aplaude. Porque el problema es que usted empieza a caminar diferente a como camina el mundo. Usted empieza a pensar diferente a como piensa el mundo. Y el mundo va a chocar. Así que Pedro dice: no os sorprendáis de la prueba que ha venido como si algo raro hubiera sucedido. No, usted empezó a caminar en un sentido contrario. Y va a estrellarse. Ya no a todo el mundo le va a gustar.
¿Por qué? Porque ahora usted tiene unas convicciones que lo llevan a vivir de una manera diferente, y aquellos que están en oprobio y en maldición no lo van a entender. Y quería explicar la palabra maldición porque la explicábamos precisamente el martes en la clase. Y cuando habla de maldición, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones a los que obedezcan la palabra, y las maldiciones a las que les obedezcan. Pero la maldición no es como un embrujo vudú, allá donde la maldición. No, 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 eso no es. La maldición no es otra cosa que estar alejado de la gracia, del amor y de la bendición de Dios. Todos acá en algún momento le hemos fallado a Dios. Siendo cristianos le hemos fallado. Y no estoy hablando de la falla normal, de que hoy me enojé y pido perdón. No, de pronto en algún momento, yo lo digo porque lo viví, me aparté. Dejé que mi carne volviera a ganar. Volví al mundo, volví a un concepto diferente. Pero como usted es apartado, usted se sintió mal. Y sintió el vacío. Y dijo, esto no es lo que yo quiero, no era lo que yo sentía. Y anhela volver, y el problema es que a veces volver es complicado. No porque Dios nos vaya a dar la espalda, pero tal vez porque Él permite que sintamos realmente lo que significó habernos apartado. Que sintamos realmente lo que es vivir al apartado de Él. Y Él lo permite para que volvamos y nos aferremos a Él. Y que actuemos de manera diferente a como actúa el mundo. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44, Jesús dijo lo siguiente: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de los demás. Y sabe que en un mundo de liderazgo estas palabras sonarían como que no calan. Porque si nos estamos llamados a mostrar que tenemos el conocimiento, la sabiduría, que tenemos la capacidad. Pero Jesús dice, después de este texto, el versículo 45 dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por los que estaban allí. Así que ahora con todo esto se entiende que se ha convertido en un embajador de su reino, y que la palabra nos guiará a ser embajadores. Yo no sé, hay una reunión que se llama de la ONU, creo que es, y donde a veces se sientan los embajadores de las naciones y empiezan a discutir sobre algunos temas. Y yo recuerdo una vez que escuché al embajador colombiano hablar allá. Oiga, pero el tipo habló tan chévere que yo me sentí orgulloso. Decía, él es el que nos representa. Porque hablaba bien, porque sustentaba lo que estaba diciendo. ¿Usted habla bien? ¿Usted es un digno embajador? ¿Lo ven con la Biblia y usted sabe defenderlo? Usted dice, no, un libro ahí que me prestaron, pero no, nada. Ay, sí es chévere ahí leerlo de vez en cuando, pero no. O sea, ¿qué está mostrando con eso? ¿Que no se siente feliz? O sea, yo no tengo ningún problema en decirle a quien sea que soy colombiano. Y en el resto del mundo tiene a los colombianos que por drogadictos, que por la marihuana, que por Pablo Escobar. Me importa, yo soy colombiano y soy feliz de ser colombiano. Bueno, ¿es feliz usted de ser del reino? ¡Ay, aleluya! Sí, aleluya, soy del reino. ¡Ay, allá lo tienen así! Sí, como quiera que me tengan. Estoy feliz porque entiendo, porque tengo el discernimiento. ¿Sí me entiende? Entonces ya deja de ser solamente un tema religioso y pasa a ser un tema de identidad. Me identifico con el que me ha llamado. Y escúcheme mi último pensamiento para este punto. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de una tierra en corrupción y la luz de un mundo en oscuridad, no son un simple eslogan, son una responsabilidad. O sea, no fue algo bonito que a Jesús se le ocurrió decir. No, yo tengo que entender que soy la sal de esta tierra. ¿Con qué facilidad caemos en las trampas del mundo buscando atajos?
pagando menos, no haciendo la fila, qué sé yo, buscando lo que sea, porque es la mentalidad del mundo. Pero Dios me dice, hagan las cosas correctas. El día, siempre me ha escuchado este ejemplo, así que no lo voy a dar, pero el día que discutí con el tío de Yanni por el cuento del impuesto, yo estoy seguro que el tío me estaba mirando y me estaba diciendo, qué estúpido, qué tonto, ¿no es consciente que va a pagar más plata? Bueno, si ese es el precio que tengo que pagar por ser ciudadano del reino, no me interesa. Yo no sé el día que Laura le dijeron, venga, falsifique el certificado para darle el trabajo, y que llegó, no tengo, no lo voy a hacer. ¿Qué dirían? Ay, qué niña tan honesta. O dirían, qué tonta, si todo el mundo lo hace. Bueno, pregunto, si mi mentalidad es que todo el mundo lo hace, quiere decir que no soy del reino, porque es que yo no vivo haciendo lo que todo el mundo hace. Y esto es serio. Yo vivo conforme a lo que Dios quiere. Así que el salmista termina con ese texto que le dije, y es: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Así que ahora, qué bueno que usted tenga el pastor, qué bueno que usted tenga el líder, qué bueno, listo, gloria a Dios por eso. Pero el mejor consejero, ¿quién es? La palabra. Y hay situaciones donde mi ética, donde mi moral, donde mi convicción se pone en juego. Esos momentos donde mi bolsillo va a ser tocado. Esos momentos donde mi comodidad va a ser tocada. Pero estoy dispuesto a creerle a Dios. Estoy dispuesto a confiar en Dios. Esa es mi fe. Mi fe es mi dependencia absoluta a Dios. Y sé que obedecerle me va a traer bendición. Porque esa es la fe. Así que la palabra es nuestro mejor consejero. Es la palabra la que debo buscar. Pero si usted nunca va a la palabra, ¿qué consejo le va a dar la palabra? Así que buscamos la santidad y recibimos el mejor consejo por la gracia que nos permite tener el Espíritu Santo, cambiando en nosotros cosas profundas. Pero vuelve y nos enseña, que entonces la gracia no es simplemente un favor inmerecido que recibimos, sino que sí, la gracia es ese favor inmerecido, pero que nos da la capacidad de que, escudriñando la palabra, yo pueda llegar a ser santo como es santo aquel que me llamó. Y Dios, Éxodo creo que es, donde dice que le iban a colocar al sumo sacerdote una balaca le voy a llamar, donde decía santidad a Jehová. Si la palabra dice que Él nos ha hecho a nosotros ahora reyes y sacerdotes para gloria suya, pues esa balaca que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento ahora tiene que estar acá en mi corazón. Santidad a Jehová, porque soy del reino. Venezuela está llevado. ¿Tú me permitirías que hablara mal de Venezuela? No, porque las personas que estén allá son las que están mal, pero no mi tierra. ¿Sí me entienden? Ahora, el reino es diferente, porque en el reino todo es perfecto. Y si yo no acepto algo en contra de mi tierra natal porque la amo, ¿cómo voy a tener o no voy a tener el mismo amor por el lugar donde voy a pasar el resto de la eternidad? Porque es que acá usted está un ratico, acá estamos un ratico, pero toda nuestra eternidad, por la gracia del Señor, la vamos a pasar en su reino. Y yo quiero vivir en santidad para estar en ese reino. Así que usted y yo no seríamos santos si la gracia no nos hiciera santos.